Lección número 5. Para el 3 de mayo de 2025. Las Naciones, segunda parte. Sábado 26 de abril. Para memorizar. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Salmos 46, versículo 10. A lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, lo que finalmente lo llevaría en la persona de Jesús a la cruz. Después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? En resumen, según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera. Esa es una postura horrible y miserable. Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayeran. La rebelión de Satanás y luego de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, habríamos mantenido una comunión plena y gozosa con Dios. Esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo humano de establecer gobiernos terrenales en lugar del divino. Estos temas son poderosamente presentados en el libro de Daniel, donde se muestra que Dios estaba en lo cierto cuando advirtió a su pueblo acerca de lo que sucedería cuando se apartaran de él y eligieran monarcas terrenales en su lugar. Eso fue exactamente lo que obtuvieron: monarcas terrenales en lugar de Dios y pecadores enseñoreándose de pecadores, algo que nunca fue una buena combinación. Domingo 27 de abril, el primer mandamiento. El jardín del Edén era un aula para el primer pueblo de Dios, un lugar donde su interacción con el Creador les enseñaría sin cesar a ellos y a su descendencia más acerca del Creador. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del omnisciente Creador. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría. Job capítulo 37, verso 16, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer, señaló Ellen White en Patriarcas y Profetas, página 30. Escucha Génesis capítulo 2, versos 9 al 17. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios dio a la humanidad y por qué era tan importante? Génesis capítulo 2, versículos 9 al 17. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El verbo hebreo sabab, mandar, aparece por primera vez en la Biblia como parte de la orden dada por Dios a los seres humanos de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? ¿No es siempre útil experimentar y saber más? Según las Escrituras, no.
Dios pretendía educar a su pueblo cabalmente y evitarle el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a largo plazo, como lo que sucedería más tarde cuando el pueblo eligió gobernarse a sí mismo en lugar de someterse al gobierno del Señor. Milenios después, cuando Israel pidió un rey, el Señor expuso las consecuencias de ello, como descubrimos la semana pasada, e informó a su pueblo que la decisión de alejarse de su gobierno directo duraría hasta el fin de los tiempos. A medida que los reyes de Israel se volvieron cada vez más malvados, el pueblo del pacto se volvió tan mundano y alejado del propósito de Dios que Él les dio aún más de lo que querían, un gobierno pagano. Acercarse al libro de Daniel con este trasfondo en mente puede ser esclarecedor. La sucesión de los imperios descrita en las visiones del libro es más que un reproche dirigido a naciones paganas. Es también una amonestación dirigida a Israel por su negativa a obedecer sus mandamientos, misbot, en hebreo derivado de Isabá. Ver Génesis capítulo 2, verso 16. Los siglos de sometimiento en lugar de la libertad de la que el pueblo de Dios disfrutó originalmente en Edén, se convertirán en una nueva aula, donde los corazones dispuestos podrían observar el sorprendente contraste existente entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Reflexiona sobre los tipos de conocimiento que, incluso hoy, sería mejor no tener. ¿Cómo nos ayuda esto a entender el mandato divino dado a Adán y a Eva en el Edén en relación con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Lunes 28 de abril, Daniel 2. Dios presentó las descripciones más convincentes acerca de la relación entre su pueblo y los reinos de este mundo durante el cautiverio en Babilonia y por medio del profeta Daniel. Su pueblo ya no era autónomo y ahora cosecharía las consecuencias de sus elecciones. ¿Aprenderían al menos de ellas? Escucha Daniel capítulo 2, versos 31 al 35, donde se ofrece una visión panorámica de la historia del mundo hasta el fin de los tiempos. ¿Qué importantes verdades podemos aprender de esta asombrosa profecía? Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. A finales del siglo XIX, muchas personas mostraban una renovada confianza en el progreso humano. La Exposición Universal de París del año 1900, por ejemplo, fue una notable exhibición de optimismo acerca del futuro. Seguramente con todos esos avances tecnológicos y científicos, muchos de los peores problemas de la humanidad llegarían a su fin. A medida que la humanidad se adentraba en el siglo XX, cundía entre muchos pensadores el optimismo de que los ideales de la Ilustración, como la perfectibilidad humana y el poder de la razón, marcarían el comienzo de una nueva y maravillosa era para la humanidad.
Sin embargo, la Primera Guerra Mundial acabó rápidamente con esos sueños, mientras que a finales del siglo XX habíamos perdido más de 200 millones de personas a causa de la guerra. Puede que hayamos avanzado tecnológicamente, pero no moralmente. Parafraseando al Dr. Martin Luther King Jr., tenemos misiles hábilmente teledirigidos, pero hombres sin ningún tipo de dirección. Una combinación sin duda aterradora. Muchos estudiosos de la profecía han notado que los metales de la imagen de Daniel capítulo 2 siguen un patrón de devaluación progresiva, que va de lo más valioso a lo de menos valor. El oro deja su lugar a la plata, esta al bronce y esta al hierro para terminar en una mezcla de hierro y arcilla. Charles Darwin, Karl Marx y otros pensadores del siglo XIX intentaron convencernos de que la humanidad progresa constantemente, que estamos evolucionando biológica y socialmente, y aunque en algunos aspectos la existencia humana ha mejorado, al menos en el ámbito físico, ¿quién puede vislumbrar un futuro de paz, seguridad y prosperidad en vista de cómo está siendo gobernado el mundo en la actualidad? Jesús advirtió: oirán guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Mateo capítulo 24, versos 6 y 7. A pesar de esta advertencia, ¿cómo debería confortarnos el hecho de haber sido advertidos de antemano acerca de estos eventos? Martes 29 de abril, Daniel capítulo 7. El sueño de Daniel capítulo 2 fue presentado a un rey babilonio. La visión de Daniel capítulo 7, en cambio, fue mostrada a un profeta hebreo, miembro del pueblo que hizo pacto con Dios. A Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, ve una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Estas naciones estaban en un permanente estado de lucha que provoca un constante cambio de poder entre ellas. Textos como Salmos 65 versos 5 al 8, Isaías capítulo 17 versos 12 y 13 y Jeremías capítulo 46 versos 7 y 8 utilizan la analogía de las inundaciones y las olas para describir la agitación existente entre las naciones. Por el contrario, la tierra prometida permaneció, al menos durante un tiempo, como una isla de paz y seguridad en medio de un mar de reinos paganos, como una nación santa establecida sobre los sólidos cimientos del gobierno de Dios, en contraste con las convulsionadas naciones que la rodeaban. Escucha Daniel capítulo 7 versos 1 al 3. Hay mucho movimiento en esta escena. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas imágenes, como la de la primera bestia que surge del mar? Daniel capítulo 7 versos 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel observa el caos de las luchas paganas desde la orilla, cuando de repente las bestias empiezan a aparecer en la tierra, en el territorio del pueblo de Dios. Los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas de su pueblo. Este había elegido vivir como los paganos, así ahora viviría entre ellos y bajo su dominio.
A partir de la dominación babilónica, el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera. En el caso del Israel espiritual, esta pérdida de autonomía persistirá hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. En la época del Nuevo Testamento y en los siglos siguientes, el pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano, y luego por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de la Roma pagana. Aunque algunas naciones fueron mejores que otras, y algunas épocas han sido más pacíficas que otras, la historia general de las naciones, los pueblos y los imperios han consistido simplemente en ir de una tragedia a otra, de un opresor a otro, todo generalmente en nombre de las mejores intenciones para los habitantes de cada nación. ¡Qué contraste con el gobierno que Dios tenía pensado para su pueblo, si éste lo hubiese elegido como su rey! ¿Cómo ayuda Romanos capítulo 3 versos 10 al 19 a explicar gran parte de lo que ocurre en el mundo? ¿Cómo muestra el versículo 19 por qué necesitamos tan desesperadamente el Evangelio en nuestra vida? Romanos capítulo 3 versos 10 al 19. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Miércoles 30 de abril. Entre la tierra y el mar. Las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, especialmente en las profecías, pueden ser muy instructivas. Consideremos, por ejemplo, el uso simbólico de la tierra y el mar cuando aparecen juntos en la profecía bíblica. Simbólicamente, cuando se yuxtaponen la tierra y el mar, la tierra suele representar el mundo ordenado, o incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que la amenazan, igual que el mar amenaza a la tierra. Beatrice S. Neal, Los santos sellados y las tribulaciones. Página 308. Según esta línea de pensamiento, la tierra es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios, mientras que el mar representa la agitación y la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. Escucha Apocalipsis capítulo 12 versos 15 y 16 y Apocalipsis capítulo 13 versos 1 y 2 sobre la base de la idea anterior. Observa la vinculación existente entre el agua y la tierra, cómo se utilizan ambos símbolos y qué pueden enseñarnos acerca de cómo entender la profecía. Apocalipsis capítulo 12 versos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis capítulo 13 versos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Observa que el dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer, la iglesia.
Como hemos visto, el agua suele simbolizar en la profecía a los gobiernos mundanos, así como también la agitación y el caos que a menudo los acompañan. Esto significa que Satanás usó a las masas empujadas por sus líderes para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de gran parte de la historia de la Iglesia. Además, los adventistas del séptimo día hemos entendido que Apocalipsis capítulo 12, verso 16 se refiere a la migración de los creyentes perseguidos en Europa al Nuevo Mundo. Si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, ¿qué dice esto acerca de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica? Podríamos considerar a la tierra de manera semejante a la tierra prometida en la época del Antiguo Testamento, es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios. ¿Podría ser esta la razón por la que la bestia terrestre parece primero un cordero? Aunque Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, como algunos de sus fundadores lo veían, durante mucho tiempo ha sido una tierra de libertad religiosa para millones de creyentes oprimidos provenientes de otras partes del mundo. Por desgracia, esta bestia semejante a un cordero hablará un día como un dragón. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Estados Unidos, durante tanto tiempo un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernarse a sí misma, en lugar de ser gobernada por Dios. Jueves 1 de mayo. Profetizar de nuevo. La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad religiosa durante los siglos XVII y XVIII. Dados los antiguos obstáculos religiosos y políticos que existían en otras latitudes, es poco probable que este movimiento hubiera surgido con la misma rapidez o fuerza en otro lugar como lo hizo en la Nueva Tierra, que se convirtió en los Estados Unidos. Escucha Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 11, donde se describe el nacimiento de este movimiento. Busca en este texto algunos de los elementos que hemos estudiado, como las naciones, la tierra y el mar, con la debida cautela para no introducir en el pasaje ideas que no se encuentran en él. ¿Qué mensajes encuentras allí? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido,
amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ángel clama a gran voz, como lo hacen los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14 y el ángel de Apocalipsis capítulo 18. Se trata de un momento crucial de la historia, cuando el mundo está en peligro. Es entonces cuando se establece la obra de la iglesia remanente en beneficio de muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis capítulo 10, verso 11. El ángel sostiene un librito, probablemente el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 4, que se abre por primera vez después de muchas generaciones. El ángel tiene un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Esto podría ser referencia al hecho de que el mensaje abarca todo el globo, tanto el viejo mundo como el nuevo. También podría ser una referencia a la idea de que este mensaje es para todas las naciones, para quienes viven en la tierra y quienes viven en el mar, gentil o pagano. El mundo será por fin iluminado con la gloria de Dios y los mensajes finales de Apocalipsis capítulo 14 serán llevados a todos. Al igual que en el caso del Israel antaño, nuestro mandato como iglesia es predicar el Evangelio en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, verso 14. Dios está encaminando la historia humana hacia su gran conclusión, el fin de los imperios humanos y la entronización permanente de Cristo. Lee Daniel capítulo 2 versos 34, 35 y 44 y 45. La Biblia deja perfectamente claro, sin ninguna ambigüedad, que todos estos reinos mundanos serán erradicados sin que quede rastro alguno de ellos ni de sus horribles legados, y que serán reemplazados por el reino eterno de Dios, donde el pecado, el sufrimiento, la enfermedad, el mal y la muerte no volverán a surgir. Observa la exactitud con que las profecías de Daniel capítulo 2 y 7 predijeron el seguimiento y la caída de todos estos imperios mundiales. ¿Por qué esa exactitud asombrosa? Si pensamos en la época en que se escribió Daniel, debería ayudarnos a confiar en la promesa del reino final y eterno de Dios. Viernes 2 de mayo, para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado La Torre de Babel, en las páginas 97 a la 102 del libro Patriarcas y Profetas de Ellen White. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de su mano, allí está escondido su poder. Habacuc capítulo 3, verso 4. En sus manos y su costado heridos, de donde manó el torrente carmesí que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador, allí está escondido su poder, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Ellen White, El conflicto de los siglos,
páginas 653 y 654. Preguntas para dialogar. 1. Finalmente, todos los logros terrenales, no importa cuán grandiosos, asombrosos y gloriosos sean, se convertirán en polvo para siempre. Eso incluye cualquier cosa terrenal que hayas logrado. ¿Por qué es importante tener siempre presente esta perspectiva? ¿Cómo debería ella ayudarte a mantener claras tus prioridades? 2. Examina detenidamente la bestia marina de Apocalipsis, capítulo 13, versos 1 al 10. ¿Cómo refleja esta bestia las consecuencias naturales de la mentalidad de Babel? Representa la suma de todas las naciones humanas, desde Babilonia hasta el poder del cuerno pequeño. ¿Qué rasgos de estos imperios has observado que han perdurado a lo largo del tiempo? Por ejemplo, ¿cómo refleja hoy el mundo los valores distintivos de Babilonia o de Roma? 3. ¿Cómo podemos los adventistas lograr el equilibrio entre seguir al Señor y obedecer las leyes de la nación donde vivimos? ¿Qué sucede cuando obedecer a uno implica desobedecer al otro?